donde leía nuestra hermana Gabriela, por favor. Y mientras ustedes se ubican ahí, poner un poco en contexto el tema de los mandamientos de Dios para la familia, ¿no? Que no resulta de un capricho religioso de un hombre como el apóstol Pablo, que no resulta de una sociedad que esté precisamente gobernada bajo la dirección del Señor, sino que, valga la redundancia, proviene ¿de quién? De nuestro Dios. Y partimos de un principio, del versículo 21, o más que un principio, de la exhortación, de la motivación que el Señor nos hace en ese versículo 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Pero ¿quién se puede someter a otra persona? Porque por naturaleza nosotros somos ¿qué? Rebeldes, ¿cierto? Queremos siempre como llevar la contraria, ¿sí? Queremos siempre hacer nuestro parecer, pero una persona solamente puede llegar a tener una actitud humilde y de sumisión en la medida en que se deje controlar por el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Y quién puede dejarse controlar o quién puede tener al Espíritu Santo? El creyente, ¿no? El que no ha creído, pues es difícil que pueda entender la necesidad de someternos unos a otros. Por eso, este es un mandamiento para todo creyente, el de someternos unos a otros. Y en el hogar, el Señor no solamente lo instituyó, lo estableció desde el principio, sino que también le dio ¿qué? Un orden, ¿cierto? Lo organizó, Él lo diseñó y Él mismo se encargó de dejar las directrices de cómo se establece el hogar y cómo debe haber una gobernanza dentro del hogar. Si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos bajo autoridad donde vayamos. Si usted va a un banco, ¿quién es la autoridad del banco? Empezando por el que está en la puerta, ¿cierto? El que ayuda a vigilar que no entre alguien con, bueno, elementos que sean peligrosos para otros, pero también esa persona es el que ayuda a organizar la entrada si hay mucha fila. Entonces, ese ya es una autoridad para nosotros. En las calles, el guarda de tránsito, cuando uno va conduciendo, él es una autoridad para nosotros. El mismo gobierno, la sociedad en la que vivimos, es autoridad para nosotros. Para los que son niños y están estudiando en el colegio, pues la autoridad son los profesores, el rector, el coordinador. Bueno, por donde usted vea, estamos bajo autoridad. Y es el diseño de Dios, y es un diseño necesario porque en la sociedad en la cual vivimos, si no hay orden, o más bien habiendo leyes, normas, nosotros no las acatamos. Ahora imagínese usted si no hubiese ningún tipo de normativa o ley que nos rija. Cada quien, pues mejor dicho, esto sería peor de lo que uno ve. Y el hogar no es excepto de eso. Pero también el Señor aquí nos da una pauta, o más bien pone de ejemplo a la familia como ejemplo de organización y de orden, de autoridad y de sumisión. Porque nosotros somos aquí varias familias reunidas y componemos el cuerpo de la iglesia. Por eso aquí no es casualidad que el Señor haga esa comparación, ¿no? Y utilice a la familia como un modelo que se debe organizar primeramente para que la misma iglesia sea ¿qué? Beneficiada, ¿cierto? Beneficiada de el cumplimiento de los mandamientos del Señor. Entonces vamos a ver tres aspectos que se ven claramente en este pasaje que leíamos al inicio. El primero, que hay un mandato ¿para quién? ¿Para quién? A ver, con confianza, no les dé miedo decir eso. Hay un mandamiento para los esposos, ¿cierto? Porque primero está hablando de las casadas, incluye después a los maridos, ¿y ellos qué son? Esposos. Un mandamiento claro para los esposos.
Después hay un mandamiento para ¿quiénes? Para los hijos y finalmente un mandamiento para los padres. Ahora es curioso que el Señor ponga en primer lugar las casadas, ¿no? No es que el Señor tenga algo en contra de las casadas, ¿no? Pero partiendo del hecho de que la sumisión no es fácil, incluso uno como varón, o bueno, dentro de la sociedad en la que vivimos nos cuesta a veces reconocer que hay una autoridad y que por más que uno no esté de acuerdo con esa autoridad, yo tengo que respetarla, ¿cierto? Que someterme ante esa autoridad. Entonces, aquí, más que entrar de pronto en asuntos controversiales, es resaltar el mandamiento del Señor para cada miembro de la familia. Si nosotros entendemos que son mandamientos que vienen de Dios, que no son invención humana, pues vamos a tomarlo de la mejor manera, ¿cierto? Que no es que alguien se lo inventó y ya, no, sino que es algo que viene directamente ¿de quién? Del Señor. Entonces miremos ahí que en primer lugar hay un mandamiento para los esposos, pero este mandamiento se dirige primeramente a las casadas. Dice el versículo 22 hasta el 24, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es decir, que aquí este pasaje nos muestra dos cosas claramente acerca del mandamiento para las casadas. Una es la manera y otra es la razón. ¿De qué manera usted, mujer casada, esposa, usted se debe someter a su marido? Ahí le está explicando cómo debe hacerlo. Pero también le explica la razón. Entonces la manera dice ahí como al Señor, pero no quiero pasar por alto que dice estén sujetas a sus propios maridos. Es decir, que toda mujer casada debe rendir sometimiento o respeto a su propio marido, aquel que el Señor destinó para usted, el que Él separó para usted. Ese es a quien usted debe someterse. Pero detalla ahí la manera de cómo. Mire, esa sujeción es una sujeción exclusiva que usted tiene para su esposo. Es una sujeción que también está establecida por el Señor, porque el versículo 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Es decir, recordando lo que pasó allá en Génesis, cuando el Señor le dice a la mujer que ahora sus deseos iban a estar pues sujetas a la del marido, esta ya es una sujeción que el mismo Señor ha establecido. ¿Sí? Así como la iglesia, nosotros, todos nosotros, la iglesia, se sujeta en obediencia al Señor, al señorío de Cristo, de esa misma manera emulamos esa sujeción, las casadas, a sus propios maridos. Noten que es la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios según dice el texto por allá en otra parte? Que es que buena, agradable y perfecta. Es decir, que el hecho de que el Señor les dé un mandamiento y que sea su voluntad, quiere decir que tiene ¿qué? Un beneficio, es provechoso. No es algo para que ustedes se torturen, ay, yo me tengo que someter ahora, no. Es algo provechoso para sus propias vidas, para su propia edificación. Entonces, la voluntad de Dios para la mujer casada en relación con su propio marido es que se sujete a él, que lo respete. La sujeción también requiere en este caso, y es algo que ojalá no sea malinterpretado, pero dado que la sujeción no es fácil para ninguno de nosotros, la mujer debe determinarse, la mujer casada debe determinarse a someterse a su marido, es decir, asumir esa responsabilidad que el Señor le está demandando. Requiere que ella voluntariamente exprese ese deseo, ese querer someterse a su esposo.
Espero no hacerme malinterpretar, porque aunque es un mandamiento, aquí el término en el original implica que la persona tenga esa disposición, ese deseo de hacerlo. Por eso es muy diferente al mandamiento que le da al hombre, que ahorita lo vamos a ver. Pero requiere que la mujer se sujete a sí misma, que ella tome esa determinación a sujetarse a la autoridad de su marido, prácticamente renunciando a muchas quizá de sus anhelos, de sus propósitos, digámoslo, de manera individual. Cuando usted estaba soltera, pues usted era libre de hacer lo que quisiera, en el buen sentido. ¿Sí? Si usted quería irse de vacaciones tal fecha, tal día, como por poner un ejemplo sencillo y no complicarnos, pues usted no tenía que pedirle permiso o pedir la opinión de su esposo si había un acuerdo, ¿no? Cuando ya la mujer se casa, ya tiene ese deseo, esa voluntad sujeta a su marido. Y hay algo aquí en la cual la mujer se dispone a someterse a su esposo y entiende que es un mandamiento del Señor en la medida en que ella esté llena o esté controlada bajo el Espíritu Santo. Cuando andamos en conductas carnales o cuando no queremos aceptar la voluntad de Dios, que es producto de nuestra carnalidad, de nuestra pecaminosidad, someterse va a ser ¿qué? Mucho más difícil, mucho más complicado. Pero cuando entendemos que esa es la voluntad de Dios para mi vida, en el caso de las mujeres, pues usted lo va a hacer ¿con qué? Con agrado. Usted va a tomar esa determinación de una manera más libre, por decirlo así, sabiendo que lo está haciendo ¿para quién? Para el Señor. Sabiendo y entendiendo que el Señor ha delegado al esposo como un representante de él dentro de su hogar. Ahora, notemos ahí que esa sujeción, dice el versículo 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es en todo es muy controversial, pero no vamos a entrar en detalles, digamos que no edifiquen. Pero es en todo implica que usted deposita su confianza en el Señor, que en la dirección que usted está teniendo por parte de su esposo, el Señor la está guardando y protegiendo de cualquier peligro. ¿Sí? Véanlo de esa manera. Que en la medida en que usted obedezca el mandamiento de corazón, con disposición, ¿sí? Por amor al Señor, usted está confiando en que el Señor la está guardando y la está guiando y dirigiendo por medio de su esposo. Es diferente si usted de pronto empieza a ver las falencias de su esposo y dice, no, pues, si yo noto esto y esto, yo ¿cómo me voy a someter? Pero aquí el Señor no está especificando en las características del marido, sino que le está diciendo que esté dispuesta a someterse, confiando en que si es la voluntad de Dios para su vida, le va a hacer ¿qué? Mucho bien para usted. Entonces, véanlo de esa manera, desde ese principio, sin entrar, digamos, en escenarios trágicos, ¿sí? En escenarios donde quizá uno ya exagera, porque esa es la tendencia del hombre, del corazón humano, buscarle siempre el quiebre a la ley para no ¿qué? Para no obedecer. Siempre estamos buscando una manera de no cumplir las leyes, los mandamientos del Señor. Entonces ya nos empezamos a imaginar, bueno, y si marido me manda a hacer tal cosa, entonces yo me tengo que... No, pues, cada cosa tiene digamos, un escenario, una cosa en el sentido de que no podemos nosotros prever un futuro incierto o un escenario malo simplemente por el hecho de que yo no quiero aceptar ese mandamiento. Entonces, esa dependencia de la esposa en el marido en todo, ¿sí? Aquí el Señor la compara como de la manera en que Cristo es la cabeza de la iglesia. Si usted como creyente confía
que Cristo es el que gobierna la iglesia, de esa misma manera Cristo está gobernando su hogar. Por eso, tanto su condición física, espiritual, su sustento, su esperanza, deben estar apuntadas ¿hacia dónde? Hacia el Señor, que usa a su esposo para protegerla, proveerle, cuidarla, direccionarle y en todas las cosas que son buenas delante de Dios. Y la razón es muy sencilla, porque el marido es ¿qué? Cabeza de la mujer, el delegado del Señor en el hogar para usted y para sus hijos. Dios le delegó su autoridad al marido desde el principio. Es responsabilidad del varón saber qué, orientar, saber gobernar. La sujeción le recuerda a la mujer que depende de Dios a través de su esposo. Recuerde que el Señor está proveyéndole a usted, la está sustentando, le está dando esperanza a través de su esposo. Es el instrumento que Dios ha puesto en la vida suya para darle precisamente todo lo que usted requiere y necesita. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, esta sujeción requiere nuevamente de la voluntad, del deseo de usted aceptar la autoridad de su marido. Si usted se casó con ese hombre es porque usted tomó la decisión. Eso ahí no hubo ningún misterio. Usted quiso, lo eligió libremente, nadie le puso una pistola en la cabeza para que, bueno, no sé si hay algún caso así, pero creo que la mayoría tomó esa decisión libremente, ¿no? ¿Cierto? No creo que hayan sido obligadas. Entonces, de esa misma manera en que usted decidió casarse con ese hombre, pues usted estaba aceptando ¿qué? La autoridad de él sobre su vida. Una autoridad que no viene por imposición, que es algo que olvidaba resaltar. No es que el marido la coja a usted, es que usted se tiene que someter a mí porque aquí dice, ¿no? Recordando eso, es una sumisión voluntaria, que nace del mismo amor que usted tiene hacia el Señor y por lógica a su marido. Si usted ama a su marido, pues usted lo va a respetar. Usted va a someterse a esa autoridad. Es una expresión del amor que usted tiene hacia el Señor y hacia su esposo. Es un mandato divino. Y es un mandato que no depende muchas veces de las circunstancias. Nuevamente, no nos vayamos a escenarios trágicos, feos. Simplemente que el Señor demanda de ustedes una sumisión constante. No es cuando Él se porte bien solamente, no es cuando Él sea el más inteligente, no, es una sumisión constante y que es un proceso que también ustedes van a ir aprendiendo, porque como no es fácil, pues también en el camino ustedes van a ir aprendiendo a reconocer la autoridad del Señor que Él ha puesto en su hogar. Entonces, ¿qué beneficios traería o trae mejor para su vida? En el caso de las casadas. Yo esta pregunta, y bueno, aquí me disculpa Paulita, pero se la hacía ella porque pues ella es la que me puede responder a mí, ¿cierto? Pero ella me daba 3 cosas de beneficios. Tranquilidad. Usted no tiene que darle cuentas al Señor de las malas decisiones, y Dios los guarde, ¿no? Que tome su esposo. Al fin y al cabo, el responsable del hogar, ¿quién es? El esposo. Si él la embarró, pues el Señor va a llamar a cuenta de esa a él. ¿Sí? Entonces usted puede estar tranquila. ¿Sí? Esa carga usted ya no la tiene. Usted descansa. Es algo con lo que usted no tiene por qué cargar. Otra, la armonía con el esposo, ¿no? Porque si usted está todo el tiempo llevándole la contraria, pues ¿cómo van a estar? Peleando. Todo el tiempo hay discusión y un alegato por todo. Pero si usted se somete, pues va a haber ¿qué? Más armonía. Y el respaldo del Señor en toda su vida. Porque si usted se somete de corazón al Señor, a su marido, perdón, está obedeciendo de corazón este mandamiento que el Señor les ha dejado, pues va a haber el respaldo de Dios en su vida. Recordemos la historia de Sara con Abraham. Es una historia que
También es muy controversial por todos los matices que tiene, pero finalmente Sara tomó la decisión, la determinación de ¿qué? De someterse ante la orden, la indicación que le estaba dando a Abraham, de hacerse pasar por la hermana. ¿Sí? Abraham ahí fue muy egoísta, no contempló los riesgos que eso tenía. ¿Sí? Sin embargo, el Señor ¿qué? La guardó, la protegió de todo el peligro al que la expuso su propio esposo. Entonces, la motivación es a eso, a que ustedes como esposas puedan someterse a sus esposos sabiendo que de esa manera agradan ¿a quién? Al Señor. Ahora los maridos. Si la mujer tiene en su obediencia a ese mandamiento muchos beneficios, ¿sí? Inmediatos, no es que el marido no los tenga, pero el mandamiento que Dios le da al esposo es un mandamiento que requiere de él completa obediencia, es decir, no simplemente que es que si él quiso, sino que él debe amar a su mujer bajo cualquier circunstancia. Su amor no puede verse condicionado, en otras palabras, por la actitud o por la sujeción de su esposa. Porque dice el texto, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cuando uno lee el famoso versículo Juan 3:16, que el Señor dio su vida, entregó su vida por amor a nosotros, aún siendo nosotros pecadores, de esa misma manera el Señor demanda al esposo un amor incondicional, un amor que no está esperando un beneficio inmediato, sino un amor que simplemente se da constantemente, así no reciba, digamos, una buena cara, un agrado de parte de su esposa. No, usted debe constantemente, en todo momento, amar a su esposa. Y note que es mucho más difícil, porque amar a alguien que de pronto todo el tiempo no esté como de acuerdo con usted, que le lleve la contraria, que no lo respete, poniendo un escenario feo, es difícil, ¿no? Uno como ser humano, pues uno tiende a ¿qué? A querer más al que no le hace mal, ¿cierto? Pero al que le hace el mal a uno cuesta más. Pero como creyentes estamos capacitados para amar incondicionalmente, porque ya el amor del Señor es un amor que se expresa sin condición hacia nosotros. De esa misma manera nosotros podemos, como creyentes, amar a nuestras esposas. Aunque el estándar es alto, no es imposible, porque tenemos la ayuda de ¿quién? Del Señor. El estándar es altísimo, porque incluso Cristo murió por la iglesia. Sin embargo, el Señor, si nos demanda algo a nosotros, también nos va a dar la capacidad, ¿para qué? Para cumplirlo, para obedecerlo. Entonces, este amor es siguiendo el modelo de Dios, el modelo que estableció Cristo. Es un amor sacrificial, porque Cristo lo dio todo, hasta su propia vida, por la iglesia. Es decir, que yo me atrevería a decir que el esposo tendría que estar dispuesto a dar su vida por su esposa, a hacer sacrificios dentro de sus anhelos personales, con tal de buscar el bien de su esposa, hace todos los sacrificios que sean posibles, porque la obligación del marido ¿qué es? Protegerla, proveerle, ¿sí? Pastorearla. Y noten que en ese propósito se describe en el versículo 26. ¿Por qué? ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Miren los propósitos de ese amor: santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces el amor del esposo debe ir dirigido primeramente hacia el ser espiritual de la esposa, el de apartarla de todo aquello que no le agrada a Dios.
el de buscar su santidad, el de instruirla o ser un modelo de vivir, no solamente de enseñarle, sino también de vivir, de ser ejemplo, la vida cristiana como Dios manda, para que la mujer pueda también ver en él un modelo a seguir. ¿Un modelo a qué? A someterse con más tranquilidad, con más confianza. Ese amor refleja más el interés por el beneficio de la esposa que el mío propio. Todo el bien que usted le haga a su esposa, en algún momento usted lo va a ver reflejado en su vida. Usted ama lo que a usted le pertenece, porque noten aquí que el versículo habla, o el pasaje habla hasta el versículo 30, de que nadie aborreció jamás su propia carne. Yo creo que aquí ninguno de nosotros nos va a gustar lastimarnos a nosotros mismos. Así como usted procura su propio bien, usted procura el bienestar de su esposa en todos los aspectos, haciendo prioridad en el espiritual. Entonces, este mandamiento hacia el esposo es un mandamiento también continuo, progresivo, que lo vamos a ir aprendiendo, desarrollando en la medida que nosotros entendamos y aceptemos que la voluntad de Dios es amar a nuestras esposas incondicionalmente en todo tiempo. Es una acción constante que requiere ¿qué? Que yo lo haga de manera activa. No es algo pasivo. Somos responsables de amar a nuestras esposas. Es una necesidad para nuestro hogar, y dejar de hacerlo implica que hayan dificultades en el hogar. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de que usted obedezca ese mandamiento? Pues uno, el primero de todos, es el que hablábamos ahora con respecto a las mujeres, de que la sumisión de su esposa siempre va a ser favorable. No va a haber controversia, no va a haber contrariedad. Al contrario, usted va a ver una persona dispuesta que confía en usted, porque como usted le demuestra tanto amor en todo lo que usted hace para ella, que ella simplemente va a aceptar su dirección. ¿Cierto? No se va a oponer, porque está viendo en usted un modelo de creyente que se sujeta ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Si usted como varón no imita a Cristo, pues difícilmente su esposa va a confiar en sus decisiones, en sus determinaciones, en su protección incluso. Pero en la medida en que nosotros nos parezcamos más a Cristo, esa sumisión va a ser mucho más cómoda, más favorable. ¿Sí? Vamos a tener mejor disposición, confianza, armonía. Y ese respeto que muchos en el mundo exigen, se va a dar de manera natural. ¿Sí? Sin que usted lo esté exigiendo, sin que usted se lo esté reprochando. Porque en la medida en que usted ama a su esposa, ella lo va a respetar. Es una respuesta, digámoslo así, que automática para usted. Ahora, de manera breve, me extendí mucho en los primeros dos puntos. Hay mandamientos también para los hijos y para los padres. Notemos ahí en el capítulo 6, versículo 1, el primer mandamiento que Dios demanda a los hijos es que la obediencia. ¿Una obediencia en quién? En el Señor, ¿no? De la misma manera, el Señor establece que los hijos se sometan, estén sujetos a sus padres, a no dejarlo de hacer. No es cuando a mí me conviene, no es cuando yo quiero algo de mis papás, algún favor, alguna salida, que me compren algo, sí, algún beneficio, no. Esa obediencia, esa sujeción hacia los padres es en todo tiempo, en todo momento, y también es de manera activa. No requiere condiciones, no requiere que su papá, ¿sí?, de alguna manera, si él no representa o no está siendo ejemplo en algunas cosas, su deber es ¿qué? Obedecerlo, respetarlo. ¿Sí? Porque esto es justo, es decir, es el designio que Dios ha dejado para usted como hijo. Y de la misma manera
que para la mujer la voluntad de Dios es que se sujete, para el marido la voluntad de Dios es que usted ama a su esposa, la voluntad de Dios para ustedes, hijos, es la obediencia a sus padres. Esa es la acción, porque aquí viene la actitud con la cual usted debe obedecer a sus padres. Dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa actitud de honrar es la idea de que usted muestra, aprecia, da reconocimiento con sus acciones, con su vida, el respeto que usted tiene hacia sus padres. Aún estando por fuera de su casa, lejos, aún después de que usted ya tiene mujer y hijos, usted los sigue honrando. Nosotros seguimos honrando a nuestros padres. Aún ellos estando muertos, si nuestra vida sigue esos principios, esas instrucciones que nuestros padres nos dieron en algún momento, ahí estamos honrando a nuestros padres. Y noten que el valor de honrar a nuestros padres trae el beneficio de ¿qué? De que nos vaya bien en todo. Hay muchos incrédulos que han sido bendecidos por el Señor por el solo hecho de cumplir estas cosas, sin aún conocerlos de pronto, sin aún ser conscientes de esos, pero uno los ve bien. ¿Por qué? Porque han sido, en el sentido humano, obedientes, ¿cierto? Han sido personas que han respetado a sus padres en todas las cosas y de esta manera les ha ido bien en su vida. El Señor les ha bendecido en todas las cosas. Ahora también vemos que los padres tienen una responsabilidad y la primera es que ellos no provoquen a ira a sus hijos. Eso de provocar a ira tiene que ver con la rigidez, con la aspereza con la que usted trata a sus hijos. No es lo mismo que usted se dirija a su hijo con amor, con ternura, que usted llegue, oiga, ¿usted qué está haciendo? Y calvazo por delante, o la palabra mal, sí, como hiriente. Eso es provocar a ira a nuestros hijos, irritarlos, porque un trato de esos, pues, a usted no le gusta que alguien lo trate mal, ¿cierto? Y eso inmediatamente provoca en uno, ¿qué? Resentimiento. Yo recuerdo, más que todas las personas que han tenido, bueno, ya de muchos años, ¿sí? Antiguamente los castigos o la manera de los padres criar a sus hijos era de esa manera, con aspereza, con dureza. Castigos que aún ellos recuerdan. Yo recuerdo cuando mi papá me colgaba de tal palo y me daba de esta manera. O sea, de alguna manera está como ese resentimiento en sus corazones por la forma en que fueron criados. Y ese es un ejemplo fuerte, ¿no? De cómo un padre puede despertar o provocar a ira o irritar a sus hijos. Caso contrario es lo que sigue a continuación. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahí no se refiere tanto al castigo físico, sino más bien a que usted capacite a sus hijos para respetar los mandamientos del Señor. Es decir, que usted los instruya en la palabra. Que esa crianza sea suya, porque muchas veces uno ve abuelitos, tíos, hermanos criando los hijos que son nuestros. Sus hijos son responsabilidad suya, valga la redundancia, son responsabilidad de los padres, no son responsabilidad de otros. Y puede sonar muy obvio, ¿no? Pero mire que la misma palabra dice, si no criarlos, ¿criar a quién? Pues a sus hijos, a los hijos. Es la responsabilidad de cada padre instruirlos en la palabra del Señor, corregir toda actitud, todo comportamiento que no se alinee a la palabra del Señor. Y esta acción de no provocarlos a ira, de criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, todo se hace dentro del marco del amor, con ternura, con cuidado. Haga de cuenta que usted se está tratando a usted mismo y usted no quiere, digamos, un trato áspero.
De la misma manera usted va a pensar en el trato para con su hijo, para instruirlo, para corregirlo, de tal manera que él no vea, ¿sí?, que es una acción áspera hacia él, sino que es algo que usted está haciendo por el bien de su propia vida. Entonces recordemos que el Señor demanda hacia la esposa que sujeción, al marido amar a su esposa, a los hijos obedecer a sus padres, a honrarlos, y a los padres a no provocar a ira a nuestros hijos, sino a criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y aunque muchos de nosotros quizá no hemos cumplido estos mandamientos de la manera que a ti te agrada, Señor, de la manera que corresponde, hoy reconocemos nuestra necesidad, nuestra ayuda delante de ti, Señor, para que podamos, Padre, Señor, cada uno cumplir ese rol, ese mandamiento que nos has dejado, sabiendo que no es en nuestras fuerzas, sabiendo que no es simplemente para agradar a los hombres, sino para agradarte a ti, que has diseñado, Señor, la familia y que asimismo has establecido un orden para que todo esté en armonía, para que todo, Señor, te glorifique y de esa manera, Señor, hayan familias que conformen iglesias, que sean, Señor, ejemplo y luz en el mundo, que podamos, Señor, no solamente de manera individual, sino también con nuestras familias, impactar, Señor, a aquellos que aún no te han conocido y dar un testimonio fiel de la obra que tú has hecho en nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.